Para nosotros es un placer contar con la compañía de todos ustedes. Muy buenos días. Este es el día jueves 28 de abril del 2016. Abundante y disperso material informativo que vamos a otorgarle la mejor y mayor coherencia posible para que usted resulte bien informado y orientado respecto a los ítems de preocupación nacional e internacional que nos acompañan por estos días. Bueno, la primera circunstancia es que Ecuador ha solicitado una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional. Y claro, va a decir que es no un fondito, ¿no? Le ha pedido otro fondito al FMI, pero que no tiene ningún tipo de condicionamiento. No nos hemos dejado, por más que las circunstancias nos obligaban a tomar este camino. El presidente dirá: yo históricamente nunca visité los escenarios del FMI a pedirles ningún favor, porque yo no creo en ellos. Siempre he proclamado que el Fondo Monetario Internacional es una institución draconiana en contra de los de los países en desarrollo. Entonces, al solicitar, y le han dado, especialmente los periódicos ecuatorianos, le han dado un despliegue importantísimo en esta mañana, y eso debe hacer que el presidente se muestre muy molesto. El Comercio, por ejemplo, ubica en su primera página el titular: Ecuador solicitó una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional. Esto es histórico porque pensábamos nosotros que nunca, y el nunca no existe en la vida, ¿sí? Tuvimos que volver al fondo. Y es posible que más adelante, si es que ustedes reeligen al señor presidente de la República, el fondo ya se amigue más con un régimen que tendrá más bien un carisma mucho más neoliberal, mucho más capitalista. Y eso les pondría yo como una apuesta firme sobre lo que acontecerá más adelante en este pobre país. 6:49 de la mañana. 6:49 de la mañana. Sí, miren, compañeros, la situación es inaguantable en Venezuela. Nada más anunciar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que estaba listo ya el formulario para tramitar un plebiscito contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, y la oposición mostró su cara más jubilosa en varias semanas. Fue una alegría, empero momentánea. ¿Y por qué? El Ejecutivo poco después comunicó que las oficinas del Estado trabajarán 2 días a la semana, y las dudas reaparecieron. ¿Por qué? Con la nueva jornada laboral de 2 días, la auditoría de las firmas que avalarían la petición del referéndum, obviamente el revocatorio, ¿no?, que es el definitorio de la situación política venezolana, puede tardar mucho más de lo previsto por los opositores. Entonces, la amplia sonrisa se transformó nomás ya no en una sonrisa, sino en una cara de preocupación. Se mosqueó, digamos, una cosa que parecía a la oposición había llegado la hora de definir esta circunstancia. Pero bueno, con la nueva semana laboral, lo que podría ser un trabajo de una semana aumentaría a casi 3, si se observa con rigor el nuevo horario. O sea, le apagan la luz al referéndum revocatorio, para que vayan entendiendo. Le apagan la luz, le dejan sin energía y le ponen a la cola de un montón de trámites de otra dimensión, pero que incluso pueden tener mayor interés, especialmente de las áreas productivas, económicas y administrativas.
del único negocio que este momento, al parecer, vive todavía, ya con una sentencia preestablecida, y ese negocio que no es la industria, es el comercio. Es el comercio, y el comercio emergente, el comercio que surge en medio de una hambruna, de caída de caída no de precios, sino de caída de producción. No hay que comprar, no hay que comer, no hay alimentación para nadie. Yo más bien le veo de otro lado y me he permitido, señoras y señores, invitar al doctor Farid Simon, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, con mi saludo cordial. Yo pienso, Farid, que más bien los últimos días del chavismo se está viviendo en la nación venezolana, porque todas las ciudades, absolutamente todas las ciudades, hicieron resonar hasta horas de la madrugada, ¿no? Todo tipo de trastos, comenzando por las ollas, que es un símbolo de hambre, de hambruna que está viviendo esa nación. ¿Quién puede imaginar la principal potencia latinoamericana y hasta mundial, productora de petróleo? Otrora que permitía que la gente, especialmente los papás de los actuales burócratas, los nietos de los actuales burócratas, se pasen en el bar en Caracas, cuando íbamos de repente en una cobertura con algún mandatario, en los mejores hoteles de Caracas, en la capital venezolana, se las pasaban en diálogo permanente, tomando cerveza y hasta licor. Y entonces esta gente pasaba lindo con el petróleo, ¿no? A buenos niveles de precios, en fin. Y ahora la situación es tremendamente significativa. Veamos qué dice la radio y televisión española, contextos del país de España. Vamos a tener miércoles, jueves y viernes no laboral. Le estoy pidiendo el apoyo a los poderes públicos. La medida, que busca evitar el apagón generalizado, podría paralizar casi por completo el sector público. ¡Queremos luz! El anuncio se ha producido un día después de que se empezaran a aplicar en todo el país, a excepción de Caracas y 4 estados, los cortes diarios de luz durante 4 horas. No es posible que le estén vendiendo la electricidad a Brasil, y aquí estamos padeciendo electricidad. En ciudades como Maracaibo ya han comenzado las protestas. Los colegios han suspendido las actividades escolares los viernes. Al malestar de los ciudadanos provocado por los cortes energéticos se añade el de la oposición, que tendrá menos días hábiles para presentar ante el Consejo Nacional Electoral las firmas con las que activar el referendo revocatorio que adelante la salida de Maduro. Vamos a darle una demostración al del bigote que no, este tema del revocatorio es la vía democrática que vamos a impulsar los venezolanos, lo vamos a hacer con determinación, con firmeza. Hoy han empezado a recoger las firmas. Tienen un mes para conseguir las 200.000 necesarias para activar el proceso revocatorio. En una segunda fase se necesitará el aval de 4 millones de ciudadanos. Exa FM. Maduro, el del bigote, como lo tratan en España, está a punto de irse. Esa es la impresión que tienen los analistas latinoamericanos y mundiales. ¿Y por qué se va Maduro? Porque surge una espontánea rebelión, un ya no avanzamos más. Entonces, todas las ciudades, vuelvo y repito, se amanecieron hoy, esta madrugada, esta mañana, se amanecieron resonando ollas y preparándose para una manifestación simultánea, una manifestación dispersa en todo el territorio venezolano. Eso podrá aguantar un poco más. El caballero del bigote estaba no tan resplandeciente y jurando con monedas y haciendo el signo de la cruz, pero ya está palidón el hombre, ya la cosa ve que se aproxima. Y él seguramente, igual que otritos, lo que quieren es que una acción social contundente los envíen a dónde también,
Lo que no quiere es salir renunciando, salir como un cobarde o algo por el estilo. Así hablan ellos, y uno para poder entenderlos tiene que usar el mismo lenguaje. Señoras y señores, aquí está el catedrático de la San Francisco, doctor Farid Simons. ¿Está cerca el fin del chavismo en Venezuela? Pregunta de cajón. Farid, buenos días. Buenos días, Gonzalo, un gusto. La respuesta es parecería. Sin embargo, si uno mira toda la información completa de lo que está pasando ya, el chavismo ha movilizado las bases de manera activa. Siempre hay un riesgo alrededor del control institucional. Hay un descontento inmenso, y porque ya todos sabemos, al tema del hambre, al tema de la escasez de alimentos, a los temas de distribución de esos alimentos, a la inflación, al problema muy grave de la inseguridad, se suma el tema de la energía eléctrica, lo cual es lo que ha provocado en estos últimos días estas manifestaciones tan violentas. Sin embargo, por otro lado está el chavismo con sus bases movilizando, acusando de que esto es un movimiento de esta derecha inconsecuente, y los analistas del chavismo, los analistas de izquierda, lo que han empezado a tratar es de construir una supuesta explicación de la crisis económica alrededor de la derecha, como ellos le llaman en general, le acusan de que es la derecha la que está en la Asamblea Nacional, como responsable de no dar soluciones a la crisis económica y a las otras crisis. Es decir, han asumido en esta estrategia de que la Asamblea tenía que haber resuelto los temas, tanto económicos como los temas de energía. En este momento, me parece que desde fuera uno puede creer que se está precipitando la salida de Maduro, pero eso depende mucho de la recolección de firmas, ¿no? Del 1%, y ese 1% que seguro lo van a obtener con mucha rapidez. Todas las notas de prensa, toda la información dice que hay larguísimas colas para firmar la revocatoria, que hay larguísimas colas para apoyar este proceso. Tiene que seguir un proceso. Nosotros ya conocemos esto, que tiene que ir al Consejo Electoral, y en el Consejo Electoral tienen que procesar esas firmas. El conflicto es que el gobierno le plantea lo siguiente: ponte a la cola, yo te voy a atender. Y toda la institucionalidad electoral se pone en ese trabajo. Pero ocurre que cuando uno está ya cerquita a hacer la gestión o a dar el apoyo concreto a la instancia política electoral que está exigiendo el pueblo venezolano, se va la luz y se quedan a tinieblas. Eso es lo que destacan los españoles de Diario El País, la forma como se mofa el del bigote con la colectividad venezolana. En todas las ciudades yo creo que va a haber una explosión social muy peligrosa. Yo tengo esa alternativa, pero en cambio, como tú anotas, pues todas las fuerzas de choque, ¿qué dirá las Fuerzas Armadas? Seguramente se partirán en la crisis mayúscula, en la cúspide, en el final, digamos, de esta aventura populista inaugurada por el extinto Chávez. No sabemos que vaya a ser esto poseedora de un desenlace muy caritativo con la población, y hasta diría yo con el continente. Se está cayendo el bolivarianismo, se está cayendo el chavismo, y si cae en Venezuela, cae en todas partes. No sé qué opine el doctor. A ver, yo creo que se cayó como referente hace bastante tiempo a nivel de otros países. Ya sabemos que la muerte de Chávez, ya con Chávez había problemas graves económicos, ya con Chávez empezaba a ver el resultado de un despilfarro sin precedentes, de una corrupción que no tiene parangón. No es que se inaugura la corrupción con el gobierno de Chávez. En Venezuela, como describía Gonzalo, había corrupción antes de los dólares del petróleo, que eran muchos, enriqueció a mucha gente. Pero con Chávez se había desbordado esto. Y ahora el resultado de lo de la energía eléctrica es una discusión bien interesante, porque no se puede negar que el tema de la limitación de la famosa represa El Guri es debido a
la falta de lluvias. Sin embargo, esa falta de lluvias está acompañada de una emergencia eléctrica que tuvo varios años, donde se gastaron millones de dólares y no se encontró una solución a un problema, al problema de la escasez de energía cuando la principal hidroeléctrica fallaba. Entonces, todo está sumado, todo está como puesto en un contexto de absoluta crisis del modelo chavista. Además de eso, la baja del petróleo, ya todos los factores que se han ido sumando. Sin embargo, insisto que no es fácil, me parece a mí, en un país en Venezuela donde la institucionalidad está absolutamente tomada. Hace pocas semanas vimos el tema de la ley de amnistía, como inmediatamente después de que la Asamblea aprobó la ley, el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional, la eliminó. El tema de la recolección de firmas, insisto, no me queda ninguna duda de que van a recoger esas firmas y que van a tener un gran apoyo. ¿Quién procesa esas firmas? No tiene que ver tanto con el tiempo de la luz, sino tiene que ver mucho porque ellos no van a parar. Ellos han dicho claramente que no van a dejar de recoger firmas en los periodos de vacaciones, de asueto que tienen los funcionarios públicos. Pero eso no significa que esas firmas no van a ser procesadas por quien ya ha procesado las elecciones anteriores. Sí es cierto, Gonzalo, que estamos mirando una profunda crisis de un modelo donde el principal actor de ese modelo, el principal impulsor de ese modelo era Chávez y su revolución bolivariana, donde hay esta crisis complejísima en Argentina, bastante ridícula como se lo enfrenta desde otros espacios, porque se empieza a culpar de cosas históricas a Macri por 4 meses. Macri tampoco es que es de mi simpatía, pero digamos que en términos de política él ha recibido un país que tenía una crisis profunda, desorganizado también, con muchísima corrupción, como hemos visto el problema de Báez. Entonces, claro, empezamos a ver este deterioro del modelo, esta demostración de que este modelo totalmente centralizado, donde el poder es de los... Indelicado también, indelicado. Claro, el poder tremendamente complicado. Lo que corrupto. Estamos viendo de Argentina son niveles, pero increíbles, o sea, sí, una dimensión de la corrupción. De la mafia que ha estado imperando, abrumadora. ¿no? Claro, es impresionante. Uno no tiene duda de que ahí se expresó esta debilidad institucional y este control del poder se expresó también en la falta de controles sobre el gasto público, en este gasto desmesurado y en la corrupción. Y lo mismo pasa en Venezuela. Nadie puede negar que estos datos de la gente enriqueciéndose a costa del Estado, de las familiares de los boliburgueses, como le dicen ahora, que tienen tanto dinero y que están en una posición económica tan fuerte gracias al uso de recursos estatales, ha desacreditado el modelo. La discusión al final del día es si en Venezuela podrían tener una salida democrática no violenta a partir del referéndum, y me parece que las fuerzas bolivarianas no están dispuestas a hacer eso. No van a dejar el poder con tanta facilidad. Ayer Diosdado Cabello empezaba una tendencia en Twitter que era si estuve junto a Chávez también con Maduro, uniendo el tema de que si se firma por la revocatoria es una traición al legado de Chávez. Están organizados a nivel del terreno, en cada espacio territorial tienen fuerzas de choque, fuerzas de respuesta para estas cuestiones. Lo de Maracaibo es muy particular, donde especialmente fue violenta las protestas, pero cualquier persona que conoce Maracaibo, tiene información de Maracaibo, sabe que Maracaibo es un lugar absolutamente caluroso, que puede llegar a tiene promedio de temperaturas 40. de 34 grados. No tener luz 20 horas en un lugar así genera una indignación, una molestia tan grande que lo que pasó ayer era simplemente el resultado de esta olla de presión. Los otros lugares también. Es un contexto tan complicado, pero ese contexto tiene jugadores, no hay un solo jugador, porque si no estaría del otro lado esta organización que se armó, esta estructura institucional que se organizó en Venezuela alrededor de los núcleos revolucionarios de los bolivarianos. No estaríamos discutiendo ni siquiera estaría ya Maduro. Habría que decir que las protestas que ha venido recibiendo y que recibió tan fuertes habían tumbado cualquier otro gobierno, pero tiene una estructura tan fuerte que es muy difícil decir que va a ser automático. Me parece que todas las señales nos dicen que efectivamente está totalmente agotado el chavismo y está totalmente agotado Maduro, pero yo no sería tan blanco y negro con la respuesta. Ok, muy bien. Y esa objetividad me parece que
amerita un panel en donde Farid también nos haga la fineza de acompañarnos y que tiene que tener una celeridad organizativa para ver que si en las próximas horas vamos monitoreando y analizando cada episodio o cada capítulo de lo que viene ocurriendo. ¿Alguien se cayó por allí o voló la dentadura de alguien? ¿Qué pasó por allí? No, fue un fuerte golpe. Un golpe fuerte, pero allá. Por donde ti. No, solo cantan pajaritos por aquí. Por suerte todavía no uso dentadura, pero ya nunca puedo decir que no. Qué hermoso, Gonzalo, encantado, el viernes puede ser posible, mañana. Vale. Mañana es viernes, claro. Sí. Pero... Sí, mañana. Bueno, hablemos. Sí. Conversemos. Me reconfirmas. Sí, por favor. Sí. Me encanta ir, pero claro, estamos, Gonzalo, simplemente... Chocando en horarios. Estamos a vísperas a vísperas del inicio del proceso de acreditación de la universidad, del Colegio de Jurisprudencia. Ustedes están... Entonces ahí. Estamos preparándonos de eso, la visita es lunes y martes, así que hemos estado todas estas semanas dedicados a ello como prioridad, pero encantado. Gracias, porque te echamos de menos con mis oyentes. Gracias, Farid, hasta siempre. Gracias, las 7:07, 7 de la mañana, 7 minutos. Damos la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Y ellos ya debían estar en la plática con ustedes, pues se trata de la presentación de una obra que tiene de salud, fundamentalmente de salud, pero que también tiene de normatividad jurídica. Entonces, un verdadero vademecum escrito especialmente para profesionales de la salud. ¿Quién nos viene a presentar esta obra? ¿Y quién viene a representar una especie de testimonio jurídico de los méritos, de testimonio médico más bien, de los galenos que nos están escuchando? Es un conocido médico ecuatoriano con residencia en la capital de la República, es el doctor Iván Ceballos. Es además el doctor Ceballos el vicepresidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pichincha. De manera que vamos dando algunas características de esta obra. Obra de Paulina Araujo, la jurista más importante que tenemos, con otras figuras, con otras actoras de la jurisprudencia, especialmente en el área penal. Pero ella quiere dedicar este libro y tapar un orificio que había, un vacío, un bache, en donde tanto los médicos como los abogados no llegaban a entenderse. Algo así. Mejor dicho, ¿cómo sería, Paulina? Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Y cabe decir que este libro nace porque uno de los grupos que dentro de los últimos años se ha intentado sancionar, se ha intentado normativizar, poner gran cantidad de leyes, así como hemos tenido periodistas, jóvenes que participan en manifestaciones, quien opina diferente, también hemos tenido el grupo de los médicos, de los profesionales de la salud en general, no solo los médicos, con gran parte cantidad de la normas. sociedad civil. Exactamente, y que con todo respeto y desde un punto muy particular mío, no concibo cómo un médico o un profesional de la salud puede ser asimilado a un delincuente, especialmente en el área penal, que es en donde yo litigo. O sea, no hay una concordancia, y si bien hubieron sentencias, o hay una sentencia concreta de la Corte Interamericana que le ordenaba al Ecuador que regule de mejor forma la práctica profesional del área de la salud, la salida no era única y exclusivamente penal. Pero nuestros asambleístas, para agosto del 2014, que crearon el Código Orgánico Integral Penal, si bien los médicos salieron, reclamaron por un solo artículo, que era el 146, me permito decirle, hay 8 artículos más vinculados a la praxis de los profesionales de la salud
que hoy por hoy en el ejercicio profesional nos damos cuenta es de no creer, a pesar de que la versión oficial diga que han bajado las demandas y denuncias en contra de los profesionales de la salud. ¿Por el contrario? No es así. Y se lo puedo decir porque litigo, porque tengo clientes que a mucha honra son médicos a quienes hay que defenderles de una total incongruencia de planteamientos. Y aquí viene la importancia del libro. Pero también debe haber funcionado la viveza criolla. Creo que sí, ¿no? Tanto en autoridades judiciales, óigaseme bien, como también en la gente que dice, me aprovecho y demando una mala práctica médica. Pero no podemos ser absolutos. Y para eso está este vademecum, que tiene las siguientes características, Paulinita. Exactamente, tener en cuenta siempre que tras una demanda hay un abogado. Tras una ley que se hace hay asesoría jurídica. Y tras una decisión o una sentencia hay un juez. De ahí que lo menos que se puede pedir a quien tiene formación jurídica es que se empape en qué es la medicina, por ejemplo. Saber que siempre hay un riesgo inherente a esta ciencia. No es una ciencia exacta ni que puede ofrecer al 100% resultados. Hay ciertas cuestiones técnicas y que en este libro buscan exponerse no de manera jurídica, sino entendible para todos los lectores, especialmente los profesionales de la salud, para que sepan lo que es el riesgo permitido, los derechos de los pacientes, los derechos de los profesionales de la salud también, el famoso deber objetivo de cuidado que nos pusieron los legisladores, ¿qué es? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué es la lex artis? Que es, ante todo, cómo se debe ejercer una profesión, la general y en el caso concreto de un paciente. Y este tema toma importancia, aunque no muchos lo conocen, porque la semana pasada, el mismo día en que se estaba sacando la sentencia por la Corte Constitucional, no sentencia, su resolución para dar viabilidad a una recolección de firmas, también la Corte Nacional estaba expidiendo una sentencia condenando a profesionales de la salud a que cumplan 1 año de prisión. Lo que más duele es que se evidencia, tanto por las demandas como las decisiones de los órganos de la Administración de Justicia, que no tienen una formación adecuada ni logran entender cuál es el verdadero rol de los profesionales de la salud. Y están llevando a un punto de que los profesionales de la salud o tienen miedo a ejercer la profesión para la cual se formaron. O determinada práctica, determinada cirugía, por ejemplo. Exactamente, especialmente lo complejo. Y me permito decirle, los médicos ecuatorianos, tanto aquí como a nivel internacional, han sido muy reconocidos. La formación que se da en las universidades, no creo, y esto sí soy muy enfática, que en el Ecuador, uno de los grupos que mayor atención merezcan y que se les tenga que crear todo un marco de sanciones, sean los médicos. Esto nos está llevando a un punto de que incluso la calidad de la salud que vamos a recibir los pacientes va a partir o a la defensiva o con temor. De ahí que pero su obra lo que busca es comprensión entre los dos actores. Exactamente, es decir, es una fusión para que abogados, si es que van a decidir litigar, sea defendiendo a un paciente o defendiendo a un médico, cuenten con criterios claros de lo que es el derecho médico-sanitario. Y los médicos, adicionalmente, tengan claro cuál es la gran normativa que tenemos en el país, pero explicado de una forma bastante clara, sencilla, práctica. Una obra, además, pionera en el Ecuador, de lo que entendemos, comprensible para todos, sencillo y fácil el vademecum. En estricto orden alfabético y de forma temática, señor doctor Iván Ceballos, usted que ha revisado toda la obra de Paulina, nos dirá, ¿qué tan fácil le resulta a un médico establecer el margen de responsabilidad en el que va a manejarse el médico en un momento en que le toca decidir, ¿cumplo o no cumplo con mi obligación? Pues la obligación hay que cumplirla. Y ustedes tienen la famosa juramentación de Hipócrates y de lo que acabo de manifestar. Doctor,
pero en un momento dado usted trata el tema médico, la práctica médica que va a ejercitar, ¿no es cierto? Y usted se da cuenta que tiene conflictividades ulteriores o previas o riesgos mayúsculos. Usted tiene con esta obra de Paulina, digamos, una orientación jurídica completísima, que usted lo establece solamente acudiendo a la letra del alfabeto que identifique a determinada enfermedad o práctica médica o cirugía que usted va a realizar en compañía de otros galenos. Y a esas intervenciones son grupales. Todo eso está en este libro. Y usted tiene a la vuelta de 2 minutos, 5 minutos, conversando incluso con sus colegas, llegan a la conclusión. Si es sencillo el lenguaje jurídico, si ha hecho Paulina un esfuerzo supremo por llegar de abogado a médico, con claridad absoluta, a establecerle cuáles podrían ser las condiciones posteriores que se debería enfrentar con este cuco que inventaron en la novelería legislativa de estos tiempos, que querían defender al paciente. Yo soy el primero, porque en mi casa fuimos víctimas de una mala práctica médica en la persona del presidente de esta compañía, de esta radio. Entonces, imagínese usted, doctor, habían razones suficientes, pero cuando ya los médicos dejan de actuar, y cuéntenos esta parte, ¿qué grado de time out se forman ustedes hasta que puedan aceptar, digamos, un desafío, un reto de una cirugía complicada por el cuco que está atrás, esperando que ustedes, no es que se equivoquen, sino que por alguna circunstancia propia de la enfermedad, propia del caso que van a trabajar en grupo para solucionar ese conflicto de salud. Doctor Ceballos, el tema es que ustedes más bien resuelven abstenerse. Aquello es peligrosísimo. Así tan complicado está el panorama. Muy buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación y es un verdadero honor compartir este panel con María Paulina. En cuanto a la forma en que la obra se ha desarrollado, hay que comprender también que si bien el lenguaje médico es complejo para el entendedor común, el lenguaje judicial también es complejo para el entendedor común. Y con toda seguridad, uno de los méritos enormes es el haber allanado esa semiología judicial para ponerla al alcance de quien como profesional está ahora obligado a comprender de manera adecuada el ámbito de la ley. Entonces, es un enorme esfuerzo de María Paulina el haber logrado ese primer objetivo que constituye pues el ponernos a la mano, a nuestro alcance, a nuestra capacidad de entendimiento, una situación tan compleja como es el análisis de la ley y las consecuencias que de ella pueden derivar. Por otra parte, esto mismo yo diría que nos ofrece a los médicos un camino de cierta garantía, porque conociendo la ley y sabiendo también que existen profesionales cuya entrega no está dada a defender lo irregular o lo anormal, sino a defender lo justo, pues también nos da la posibilidad de seguir con una profesión tan compleja, cuyos actos solamente pueden ser juzgados después de realizados. O sea, es una situación en la que se juzgan los resultados. Y de por medio hay una connotación que nunca fue tomada en cuenta por los legisladores. Hay que entender que el Código Orgánico Integral Penal es redactado desde una óptica política para ajustarla un poco forzadamente a una realidad social y a una necesidad como era el poder regular las condiciones del ejercicio médico. Los médicos jamás hemos dicho que no haya una ley, ni tampoco hemos puesto por delante la impunidad
frente a circunstancias que eventualmente podrían ser errores graves. Sin embargo, cuando nosotros miramos este contexto legal, nos planteamos en dónde está en cambio la consideración del derecho que tiene el médico a un ejercicio sin cortapisas, sin presiones, y en dónde está la valoración ética del compromiso del médico. Lamentablemente, y digo lamentablemente entre comillas, no porque nos arrepintamos de ello, sino porque entra en contraposición con la filosofía de quienes crearon ese código. Lamentablemente, el médico no puede negarse a tomar una acción, y menos aún en ciertos casos como, por ejemplo, la emergencia. Por principio ético, por deontología, el médico jamás abandonará a su paciente, pero sí toma otro tipo de recaudos. Recaudos que conducen a un encarecimiento de la medicina, por ejemplo, muchísimos más estudios de los que se pedían antes para llegar a la misma conclusión, y también casos en los cuales el médico puede determinar que su competencia tiene una limitación que le obliga a tener la participación de 2 o 3 colegas más frente a un caso determinado, lo cual en esencia no es malo si se reconoce verdaderamente una limitación, pero en cambio tiene una contraparte que es la demostración del temor a actuar solo frente a un caso complejo. En las circunstancias particulares de la cirugía, hoy por hoy hay incluso instituciones en las cuales cierto tipo de procedimientos ya no se hacen y son remitidos los pacientes a otros hospitales, a otras instituciones que somos instituciones de referencia en el país, y que nos toca hacernos cargo de la enorme cantidad de casos graves, complejos y algunos también complicados derivados de otras circunstancias, y nos toca enfrentar con cierto nivel de temor lo que estamos haciendo. El problema es que no nos queda de otra. Entonces ahí es cuando entra la necesidad de volver a retomar la filosofía del buen samaritano. El médico está obligado a actuar bajo medidas de circunstancia de gravedad, no puede negarse, y lo está haciendo con la intención de salvar y de proteger una vida. Pero en esa circunstancia pueden haber efectos colaterales, y esos efectos colaterales pues obviamente no pueden ser interpretados como culpa. Y entonces, ¿cuál es la atmósfera entre las acciones versus las omisiones? Producto naturalmente de temores y falta de afianzamiento de autorización social o legal y constitucional en favor de la práctica médica. De eso estamos hablando, doctor. Entonces, para poder... ese clima, que digo, ¿cuál es el clima que impera entre el deber, entre la obligación, entre la urgencia inclusive, y esto de consultar? Este vademecum, para darle el mérito que tiene indiscutiblemente esta obra, esta relación entre lo médico y lo jurídico, es una herramienta de auxilio, por lo menos para tomar una decisión en casos no muy conflictivos. De lo contrario, usted tiene en esta obra una especie de premisa para usted continuar con una serie de consultas o conversar con sus colegas o actuar en equipo o con los familiares perfectamente anticipados de que van a tener o podrían llegar a dificultades. ¿Cómo es esa atmósfera después de esta legislación tan absurda? Bueno, el hecho es que hay un antes y un después con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Y otro de los méritos que tiene el vademecum, y yo lo he referido y lo considero así, es que es un libro de consulta obligada, de lectura obligada para todos los médicos, porque no es solamente el elemento que permite en una circunstancia puntual buscar una solución a lo que uno va a hacer, sino que por el contrario es todo un conjunto de normas muy bien interpretadas que le permiten a su vez al médico tener una idea clara de la forma en que debe proceder para tener un respaldo legal frente a lo que va a actuar en un determinado momento. Y claro, todo esto viene de la mano con un ejercicio profesional que si hasta hace poco tiempo era muy satisfactorio, muy enriquecedor para el espíritu, hoy por hoy casi se va convirtiendo en una rémora, en una carga, el tener que ir a hacer
el trabajo para el que uno se preparó, porque siempre está pendiente una circunstancia negativa, una circunstancia adversa, y la atmósfera del trabajo es tremendamente estresante. Sin olvidar que el médico es seguramente el único profesional que tiene cada día y en cada sujeto el 100% de riesgo de que algo ocurra. Entonces, hay una ley que está juzgando la integridad del acto médico, no la particulariza, no pone en evidencia argumentos que dependen de la enfermedad del paciente, de las características del sujeto, de las instituciones médicas, porque ¿qué culpa puede tener un médico en un fracaso terapéutico si las instituciones le dan basura para prescribir a sus enfermos? Entonces, todos esos elementos no han sido considerados, porque lo que debería la ley es establecer una normativa que juzgue el acto médico como una condición de calidad en la que estamos involucrados, tanto los actores directos del ejercicio, como somos los profesionales médicos, cuanto las instituciones que son las que están obligadas a cumplir por ley con ciertos elementos que garanticen la seguridad y la calidad de la atención. O sea, el problema permanece en la institucionalidad incluso pública, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, le vieron a la víctima la víctima más propicia viene a ser, antes incluso que el paciente y sus familiares, el galeno. Evidentemente, porque hay que revisar también los pasos históricos de cómo nació el Código Orgánico Integral Penal. No es inocente, nace a partir de una oferta de campaña, de una manera en la cual se le convirtió a una parte de la sociedad que con justo derecho reclama el haber tenido un evento complicado, insatisfactorio con algún familiar o consigo mismos. Eso no es ilegítimo que lo hagan. Me parece adecuado. La gente tiene derecho a reclamar. Pero utilizar esa necesidad de exigir justicia para convertir a la sociedad en un verdadero actor de vindicta es un peligro, porque se ha convertido entonces al médico en objeto de la venganza de toda circunstancia negativa que pueda derivar de un acto profesional absolutamente bien intencionado. Así es como nació el código, de una oferta de campaña. Entonces, el Vademecum, doctor, está educando a dos sectores, a los sectores médicos y a los sectores incluso jurídicos, los profesionales del derecho, con esta herramienta de consulta, ¿no es cierto?, van a saber de qué está hablando el ciudadano y su entorno familiar que viene a depositar en manos de él un reclamo y una demanda de cualquier género o carácter que fuere, de acuerdo a la gravedad del potencial equívoco en la práctica médica. Entonces, aquí para volver a la obra, Paulina, aquí está el libro de consulta para los juristas, para los abogados, para todo despacho jurídico y a la par para los hospitales, para los médicos, para los colegios que también hacen instrucción a su manera, lo ubican al médico, aunque esto no es muy reiterativo, pero sí, esto necesitamos. Usted se dio cuenta de este vacío y escribió esta obra. ¿Nos podría ejemplificar qué es lo que hace un propietario de un ejemplar como este Vademecum que nos está presentando esta mañana? ¿Qué es lo que hace el médico y qué es lo que hace el jurista, si es tan amable? Perfecto. El jurista tiene la obligación, así como digo, todas las profesiones deben ser ejercidas éticamente, con más razón el derecho, tiene que empaparse para saber, por ejemplo, cuándo efectivamente hay un abandono con ganas de perjudicar al paciente. También, si quiere saber lo que es el deber objetivo de cuidado, que el Código Orgánico Integral Penal no le da mucha claridad porque solo le dice que hay que también observar. topa instancias de negligencia. Claro, porque se debe saber hoy, en la actualidad, nuestras normas permiten que el mismo día usted le ponga 3 demandas al médico. Una para reparación económica, otra para que le multe el Ministerio de Salud y la más complicada es que le denuncien la Fiscalía. Un abogado, para llegar a recomendar eso a su cliente, por lo menos debe tener claro
la actividad médica, ¿qué implica? Si el abogado asume sin más que el médico tiene que jugar a ser Dios y ofrecer un resultado exacto, mal. Porque debe saber que todo engendra un riesgo, incluso saber la reacción misma de un paciente a la ingesta de un fármaco ya le puede generar un riesgo. ¿Qué también debe saber el abogado? Que es la lex artis general, los protocolos generales para el acto médico, pero adicionalmente hay una que se llama lex artis ad hoc, lo que se tiene que hacer en ese paciente. De ahí que el abogado responsable tiene primero que estudiar todo el régimen de la salud, que yo, son cantidad de leyes, traté de condensarlo en un libro, para saber cuál es la mejor vía. Si tal vez lo que se busca es una indemnización, si es que es efectivamente alguna negligencia médica, pero no sin más acudir a la vía más dura, que es la vía penal, cuando muchas veces detrás lo único que quieren es presionar. Y lamentablemente, y esto tengo que decirles, ciertos colegas míos, incluso están fuera de los consultorios médicos, intentando venderle a los pacientes la idea de que los médicos están asustados y vamos a sacarles plata. Eso es desnaturalizar el ejercicio del derecho y desnaturalizar la normativa misma que busca, por un lado, que no vayan inocentes a las cárceles, pero tampoco dejar sin sanción o sin indemnización efectivamente una negligencia grave que pueden cometer los profesionales de la salud. Tampoco vamos a decir que todos los profesionales de la salud ejercen éticamente su profesión. Y para eso hay esta normativa. Pero los abogados deben saber y están obligados, si es que van a litigar en este ámbito contra o favor de un médico, empaparse bien del tema, incluso de la especialidad que tiene el médico. De ahí que no es muy sencillo meterse a litigar como abogado en derecho médico sin tener claro lo que implica, sin haber pisado siquiera un hospital o tener claro que en una cirugía no solo está el cirujano general, sino que es un equipo quirúrgico. A veces se piensa que si se dejó una gasa adentro es culpa del cirujano, cuando bien se debería saber que hay un equipo de personas y cada uno cumple un rol. De ahí, insisto, estos son temas que se tienen que tratar con seriedad, porque no toda muerte, no toda lesión va a implicar una mala praxis. Y aquí también entonces se apela al médico a que muchas de las demandas se evitarían si hay una buena información a su paciente. Darse el tiempo de hablar con el paciente, explicarle los riesgos y que ahí tome sentido el consentimiento informado. Pero esto al fin de cuentas nos resume a que necesitamos que tanto médicos como abogados, ahora más que nunca, apliquemos la ética en nuestro ejercicio profesional. Caso contrario, luego los abogados aparecemos desvirtuando nuestra área, utilizando nuestro conocimiento jurídico para mandar presos a inocentes, a profesionales de la salud que no han hecho más que entregar toda su vida, su tiempo, sus horas de sueño, sacrificar incluso estar en familia, que no duermen, que tienen el teléfono prendido todo el tiempo. Llevar a ese punto el ejercicio de la abogacía para, sin conocimiento de derecho médico, poner a un médico tras las rejas, a una enfermera, a un equipo, eso es deleznable, eso no se debe hacer. Entonces hay que tener conocimiento cuando entramos en estas áreas y los médicos también saber que hay varia normativa en nuestro país, que hay también que conocerla, no asumir que se debe practicar la medicina sin más y que ellos son los dueños de la verdad, sino que también hay varios derechos, varios postulados que hay que ser respetados. Pero aquí, insisto, en el Ecuador, no creo que los más grandes criminales y que merezcan ser regulados desde cómo tiene el consultorio hasta cómo va a ser una cirugía. No creo que los grandes criminales del país sean quienes cada día están velando por la salud y la vida de los ecuatorianos. Entonces, esta obra suya le da a la clase médica y también a los juristas, especialmente a sus compañeros, usted les está dando una herramienta para llamarles la atención y decirles, compañero, ubícate. Esto tiene los siguientes renglones de tu propia responsabilidad,
pero también tienen estas normas, o si tú lees adecuadamente el contexto de las leyes, digamos, de todo lo que le ampara también a la práctica médica, debe haber también normatividad en favor, digamos, de una buena práctica médica, que el colega suyo, en cambio, quiere aprovecharse de algún filito de negligencia o de mala práctica, en efecto, por ganar dinero. Lo han metido al quirófano en momentos en que no correspondía hacerlo, y etcétera, etcétera. El etcétera ha provocado una víctima terrible, terrible, como nos ocurrió a nosotros en familia. Eso también es imperdonable. Entonces, esta obra, doctor Ceballos, yo creo que usted hace bien en recomendarla, porque, por ejemplo, a usted en su anecdotario debe haberle traído una recompensa impresionantemente positiva de que determinada práctica no la hizo o la hizo, pero con la seguridad de que usted estaba amparado por normatividades que el Vademecum le obligó a visitar determinados capítulos de las leyes que controlan la práctica médica, si es que existen. Pero en todo caso, en esos episodios, no sé si usted recuerde en qué le benefició o escuchó a otro colega manifestar: tengo este problema, tengo este desafío y tengo que darle una respuesta a esta situación porque es parte de nuestra ética profesional. No podemos decir, no, ahí no me quiero meter. Y era la primera opción que estaban escogiendo los médicos. Yo no voy a operar, yo no voy a hacer ningún tipo de práctica delicada a partir de esta ley. Es lo que me vinieron a decir cualquier cantidad de sus colegas. Y claro, nos dejaron pensando, no es por allí el camino. Dijimos, qué buena nota que Paulina haya ubicado el verdadero sentido del problema, acercando en el conocimiento legal, en el conocimiento de la práctica médica a los abogados, y a la inversa a los médicos respecto a las herramientas que puede utilizar un jurista para causarle daño, porque nunca va a ser una demanda para agradecerle. Nunca hacemos eso también los otros que somos pacientes, que somos familiares de los pacientes, en fin. La trilogía de obligaciones y deberes, y hasta donde llegan las cosas malas y buenas de este divorcio que le otorgó niveles superlativos a este divorcio entre médicos y juristas. Esto es el peor pecado que encierra este código desde mi particular punto de vista. Eso es no saber legislar o legislar con dirección a perjudicar a alguien. Y eso han logrado los 100. Pero habemos muchos más, como dice el señor presidente de la República, muchos más que estamos colaborando para que la relación entre pacientes, médicos y abogados y juristas refleje realidades exactas. Esta es la cosa, realidades exactas, premios y castigos como debe ser. Ahí estaríamos de acuerdo las tres partes, doctor Ceballos. Por supuesto, usted mencionaba algo que es fundamental en la obra de María Paulina. Con cierto espíritu, yo diría que de buena seguidora de Cortázar, empieza recomendando que su texto sea leído por el capítulo final, que es un anexo. Y efectivamente, si uno sigue la guía de la autora, que por algo habrá puesto esa observación en su texto, si uno sigue esa guía y va y lee primero el caso de Ramón, entiende el ámbito en el cual se está moviendo el riesgo de la práctica profesional. Y con muchísima habilidad, en un caso concreto, logra desarrollar aspectos que van desde la concepción ética de la medicina
hasta las consecuencias legales con todo el intermedio que existe ahí, argumentando incluso el por qué bajo ciertas circunstancias quien atendió a Ramón podía haber sido sancionado y quizás debía haber sido sancionado si es que se entendiera de esa forma la ley, o por qué, tomando otras concepciones filosóficas de la aplicación de la ley, esa misma actuación podía haber sido entendida de otra forma. Es una disquisición muy interesante entre lo que es la vida y la muerte, pero entendiendo que la vida no es solamente la circunstancia de respirar, latir el corazón y estar ahí, eso no es vida. Entonces lo toma para compararlo con lo que es la calidad de vida, el derecho a la dignidad de las personas. De manera que esto, por ejemplo, es un aporte enorme, porque en esas páginas uno tiene el antecedente perfecto para entender todo lo que precede en el libro. Ahí se topa de manera muy importante esta especie de entelequia que jugaba por ahí, que es el deber objetivo de cuidado, que es un poco algo que se preguntaba uno, bueno, ¿y a qué mismo se refieren? Porque está puesto en un lenguaje totalmente abigarrado, científico. En el que cuasi científico, es un palabrerío en el que se habla del bien derechamente, jurídicamente protegido y de una serie de cosas, pero que al final no dice nada en la ley. Acá lo entendemos como el deber objetivo de cuidado no es otra cosa que la correcta aplicación de la lex artis con el apego a los derechos del paciente y a las obligaciones que tiene el profesional para respetar esos derechos. Es decir, hay un aporte significativo para poder tomar decisiones médicas de forma correcta. Ahora, usted mencionaba algo que es fundamental, licenciado Rosero. La forma en que ese país se legisla no es necesariamente una forma académica. Hay mucho de sesgo en la manera de actuar. Vea usted, ahora tenemos otro bodrio que se llama la ley del parto humanizado. Híjoles. En donde la señora presidenta de la Asamblea logra hacer lo que Sócrates no pudo hacer a lo largo de todos sus diálogos socráticos, o lo que Platón no pudo resolver en sus 11 conversatorios, ¿no? Logra hacer diferencia. ¿Y quiénes son las comadres de esta pieza por legislarse? Logra tomar una diferencia entre medicalización y humanización, cuando eso estaría dejando en evidencia que pues, los médicos no somos humanos, o lo humano no es médico. Entonces, un bodrio como ese que surge nace precisamente porque no se legisla con seso, con intelectualidad que reconozca la ley, sino que se lo hace con finalidades políticas, porque si esto querían regular, partamos de un hecho, no está mal que se regule el número de cesáreas que se hacen en cualquier país. Esa es una de las metas de la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo, pero eso podría constar en el Código Orgánico de la Salud. Y los médicos venimos insistiendo desde hace 4 años que por favor discutamos del Código Orgánico de la Salud, porque ahí es donde tienen que introducirse una serie de elementos que a su vez van a estar en concordancia con el Código Penal y con otras leyes conexas. Sin embargo, durante 4 años no se nos ha dado una respuesta para que podamos participar de esta ley tan peligrosa para los médicos, si es que no es tomada con una eficiencia técnica muy puntual. Y esto es lo que los colegas del país deben saberlo. ¿Usted ya le aborda, Paulina? La verdad es que le leí, pero son situaciones en las que si de por sí sigo todos los días estudiando el COIP para lograr entender el por qué se legisla tan irresponsablemente y generando grupos contra los que al parecer se ensañan, cuando al fin de cuentas es la sociedad civil, son profesionales que, insisto, habrá excepciones, pero partiendo de lo que es la medicina, ¿cómo podemos concebir que un médico se levanta y va directo a matar o a lesionar? Porque eso es un código penal. Las conductas que están en un código penal no le está hablando de una persona con una falta de cuidado leve. No, le está hablando. El derecho penal, ¿para quién es? Para quien delinque. De ahí que, una vez más, el llamado también a mis colegas. Estudien un poquito antes de estar poniendo demandas que no tienen ni pies ni cabeza. Y también estudien cuando efectivamente hay un caso de mala praxis, que eso también se debe sancionar. Porque ya le digo, más allá incluso de leyes mal hechas, penosamente esto se ha desvirtuado porque del ámbito del derecho también se quiere nada más que usufructuar en dinero
y estar mandando a la cárcel a quien no merece, dañándole la vida y la trayectoria Paulina, a profesionales que ¿la no obra merecen. se lanza esta noche? Sí, hoy a las 6 de la tarde. Invita a mis distinguidos galenos que nos están escuchando y también a su clase, porque ambos van a estar muy regocijados con este libro auxiliar y orientador de... Ahí sí, una buena práctica profesional, en cambio, En general, para cualquiera de los sectores. Sí, va a ser hoy a las 6 de la tarde en la Pontificia Universidad Católica, en el Auditorio 1 de la Torre 1, donde vamos a hacer una mesa redonda. 1-1. No hay en la cómo Católica. olvidarse. Así es. Y estará también una buena cantidad de médicos, el doctor Ceballos a la cabeza. Ha sido un privilegio tenerlo aquí, doctor. Gracias, licenciado, el privilegio es mío realmente. Muchas gracias, Paulina. Y gracias a nombre de la sociedad ecuatoriana que se va a beneficiar. No es solamente un beneficio para la clase médica y un beneficio desde mi particular punto de vista a una clase que requiere orientarse y trabajar con ética. Son los señores abogados. 7:47 de la mañana. Vamos a unas comerciales, compañeros.